a AG Ron Tu Sala. Hoy día tenemos un invitado de lujo, un amigo también de la época de los 80s. Estamos acá con Miguel Ángel de Voz Propia. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, un saludo, gracias por la invitación. Es un placer, un honor estar contigo acá, compadre. ¿Qué tal, Miguel? Ante todo queremos agradecerte por la bienvenida, por venir acá. Sé que tú has estado tocando el día de ayer y has estado haciendo con una agenda apretada. Queríamos conversar, Gino y yo, queremos conversar un poco contigo sobre la trayectoria de la banda y sobre todo planes a futuro del grupo, ¿no? ¿En qué están ahorita inmiscuidos? ¿Cómo va alguna producción, alguna cosa? Cuéntame un poco, ¿cómo Voz Propia nace en los 80s? ¿Cómo es la historia un poco de Voz Propia en la curiosidad? Claro. ¿Cómo nace? Bueno, como para los que no conocen, ¿no? Esta época, la época del rock subterráneo, bueno, con los inicios, la mayoría de bandas pues influenciadas por el punk, ¿no? Y todo este tema, no necesitaban ser grandes músicos para hacer una banda, ¿no? Y la idea era un poco expresarse. Entonces, por ahí fue que nació mi idea de querer hacer una banda, de tocar, de decir lo que pensaba. Y yo no era músico, no tocaba ni guitarra, no tocaba nada, en realidad, ¿no? Ni había cantado nunca. Y simplemente, no sé, con la pasión que tenía, supongo, hice que reunía un grupo de músicos, ¿no? Y yo sí tenía las letras, etcétera, y comencé a componer con ellos, a trabajar, y en realidad pues yo era el único que no era músico, ¿no? En el sentido estricto de la palabra, ¿no? Porque el guitarrista, que es un amigo de arquitectura, todos estudiamos arquitectura, él ahorita pues es una persona que es conocido como músico, ¿no? Es director, creo, de la escuela ¿cómo se llama esto? De lo que hacen con música tradicional, ¿cómo se llama? La clásica. Del conservatorio, claro. Sí, pues, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, en realidad, yo en el camino comencé a aprender, pero era un poco, digamos, lo que sucedía en esa época con las bandas, ¿no? Y en el camino aprendías, ¿no? Era como que hazlo tú mismo, no te importa si eres virtuoso o no, ¿no? Claro, pero sí lo que tenía siempre era bien claro, era lo que yo quería hacer. La música que habíamos conversado era como queríamos hacer una música que no se pareciera a nada, claro, que era claro. un ideal, Original. Claro, bastante ideal, ¿no? Y bueno, y cambiar, que la gente tomara conciencia de ciertas cosas, ¿no? Entonces ese era el espíritu de los jóvenes, ¿no? En esa época. Si no me equivoco, creo que el primer concierto de Voz Propia fue en el 98, por ahí creo, o más antes. No, el primer concierto ha sido del 86. 86, ¿no? Sí, ya tenemos 33 años, 34 años ya. Más o menos por ahí. ¿Y qué hace que una banda se mantenga tan unida por tantos años de tiempo? Bueno, es como el amor, ¿no? Una cosa así. Cuando te enamoras a veces de algo y justo que es algo que no siempre sucede, ¿no? Nosotros lo sabemos, ¿no? Te juntas con personas que también están enamoradas de lo mismo y de alguna manera eso hace de que se mantenga, y de hecho también siempre está el tema de que alguien tiene que jalar las cosas, ¿no? Bueno, primera vez que lo digo, pero en realidad yo tenía que estar ahí de alguna manera y siempre he estado como impulsando, ¿no? Porque bueno, además soy vocalista, ¿no? Entonces, digamos que siempre jala el grupo por algún lado, y bueno, y si tienes la gente que corresponde y que está ahí, entonces se crea una química y una cosa que va avanzando. Y claro, nos hemos separado también. En el año 90, después de 4 años, que sacamos 3 discos, por así decirlo, ¿no? Para que la gente más o menos entienda estas producciones, nos separamos hasta el año prácticamente 95, 94. Volvimos a tocar en 95 y de ahí, bueno, ininterrumpidamente, pero la banda siempre, qué sé yo, el baterista a veces no ha estado, salía, volvía, ¿no? Hasta mismo Raúl Montañez, claro, ¿no? Hasta mismo Raúl Montañez un tipo salió, ahí fue que entró Ramón, que es el guitarrista actual, ¿no? Luego Raúl volvió. Entonces, básicamente, antes que fallezca Bowie, Carlos Magán, la banda era prácticamente la original, excepto Ramón, que ya tenía como 12 años, ¿no? Pero estaba Ulises, Raúl, estaba Bowie, estaba yo, o sea, eran 4, bueno, de 6, ¿no? Porque había una corista cuando empezamos. Entonces, ahora, claro, después que falleció Carlos, está Kurt, que es en el bajo, que ya había estado con nosotros el año 2006, ¿no? 2005 grabó El Manifiesto, que fue un disco muy simpático, porque Carlos estaba hospitalizado, ¿no? Entonces, luego ya él volvió, Kurt se fue a Europa a estudiar, entonces Bowie volvió, entonces... Es una familia, ¿no? Tiene un montón de discos en la banda. ¿Cuántos discos tienen ustedes ya producidos? Sí, tenemos, en realidad, hay
11 producciones Ya. y 2 long plays de vinilo, ¿no? Sí, voz propia, que han salido en estos últimos 3 años. Salió el disco que es una especie de recopilatorio, que es un ID, ¿no? Ese se acabó y ahí como fue bien con este long play, porque en el long play sí como que sacas pocas unidades, pero cuando vendes también ganas un poco. Claro. Es alguna inversión, ¿no? Claro, Si lo vendes, ¿no? exacto. Si no lo vendes, tapito. Entonces, y se animó otra persona en sacar Los días y las sombras. Entonces sacamos ya hace, 2 años. Y que tuvo muy buena acogida. Sí, muy tuvo buena buena acogida. acogida. Fue la que pegó, fue la que Sí, pegó fue la que en pegó bastante. todos lados. Todo Claro. el mundo escuchaba. Ahora, Miguel, una pregunta. Sí. Para la gente que tiene, que más o menos ha sido la carrera para los cuarentones o treintones que tenemos así de esa edad, Incluyo. cuenta esa historia, y creo que la has dicho también en otras entrevistas, cómo nace Ya no existe. ¿Te acuerdas el tema de la grabación y la mezclarización? Ya no existes. Bueno, en cuanto a la grabación, ¿te refieres? Claro, y a la historia también del tema, cómo nace. Bueno, en realidad Ya no existe es una canción que la hice pensando en las personas que eran a mí, eran gente cercana a veces, pero que hablaban mucho de la revolución, hablaban de los cambios, etcétera, pero que luego de un tiempo, no se metían tanto en el tema, digamos, no hacían nada, se olvidaban, ya vivían otro tipo de vida, ¿no? Y uno cuando es joven, como que uno tiende a juzgar, ¿no? Entonces un poco era el tema, oye, ¿no? Ya no eres nada, ya no eres la persona que decías que era, porque decía, ¿no? No es cualquier persona. Entonces, y claro, en la grabación, que fue a raíz del concurso de rock no profesional, nos regalaron esta grabación, ¿no? En Estudio Amigos, que era un buen estudio, pero nos dieron el turno de noche, ¿no? Entonces empezábamos 11 de la noche con un sonidista que recién empezaba, ¿no? Y él en un momento de la grabación, terminábamos 3 de la mañana, 4 de la mañana, borró un pedazo de la grabación entera. En esa época era en cinta, Sí, no era cinta. digital, entonces Claro. se borraba toda una sección, ¿no? ¿Aún sigue grabando así ahí, amigos? Sí, ¿todavía? Sí. Ah, mira. Se siente más rica la canción. Muy retro. No, de muy hecho, retro, muy retro. pero buen dato, ¿ah? Sí. Porque la cinta te da un peso increíble. Y Claro. como se borró ahí, tuvimos que meter un bombazo con el teclado, ¿no? ¡Pah! Lo bueno es que el sonista, digamos, lo borró a tiempo. Se Claro. ajusta en el control, ¡pah! Y empieza otra parte, ¡pah! O sea, borró un sector, ¿no? Y bueno, eran anécdotas que ahí estuvimos también con Huicho. También estuvo Huicho, yendo por Huicho ahí de la a veces. producción también. Ajá. Sí, a veces nos acompañaba al estudio, veníamos caminando, ¿no? Unas cosas así de la vida, ¿no? Porque yo vivía en Lince, entonces de la Victoria, de esta parte, caminábamos y era noche, Raúl tomaba su micro, que todavía había los buses en Rimac, y yo me venía caminando hasta mi casa y muchos también vivía en Lince, ¿no? Entonces sí, son anécdotas, pues, ¿no? Una chamba de ser No músico. sabe, pero ¿no? estamos conociendo. Ahora, Sí. hay un momento que vos propia, ya hace unos años ya también, esto en todo caso lo vamos a conversar un poco, hay un vacío pues con la pérdida irreparable de nuestro amigo Carlos, Ajá. ¿no? Es un antes y un después, en todo caso, ¿no? Claro. Porque la banda con Carlos nació también, pues, ¿no? Como propio en los 80, Sí, claro, una claro. persona muy identificada con su Sí. público, muy querido. Cuéntame un poco así, ¿qué momentos tan difíciles? Bueno, en realidad parece, no quiero que se tome de manera fría, pero en realidad en la banda nosotros veníamos venir la muerte de Carlos, ¿no? Porque él ya había sorteado la muerte ya, no sé, como Ajá. 6, 7 veces, ¿no? Y él era una persona irreverente, ¿no? Era bastante, digamos, autodestructivo. Entonces, Sí. él no se cuidaba en absoluto, es más, se molestaba si tú le decías, oye, cuídate, ¿no? Porque él era diabético, ¿no? Entonces, y siendo diabético, pues tiraba harta gaseosa, No, sí, lo peor, pero- hartas cosas, ¿no? Entonces, digamos, claro, cuando sucedió, de hecho, siempre es una sorpresa, ¿no? Un amigo que se va. Pero nosotros pues estábamos como que decíamos, pues ya, es una cosa que Es inevitable. era inevitable, Claro, ¿no? sí. Es más, antes había podido pasar. Entonces, claro, en un momento hasta algunos amigos dijeron de repente ya deberían de dejar de tocar, estar juntos, ¿no? Pero en realidad, en algún momento también, como había estado Kurt antes, es una persona que era también amigo del guitarrista, amigo ya de la banda, todos nosotros. Los músicos. Claro, ¿no? Y yo decía, coño, hasta tiene la altura de Carlos. Porque es alto, ¿no? Entonces, Claro, ¿no? Tiene el mismo... Sí. te falta que hagas su payasada, nomás que está practicando Ya ahorita está listo, para la próxima. Tiene 30 años para pulir ahí para... Y lo loco de Carlos es que no sé, sería simpático que eso ocurriera con todas las personas que a veces nos dejan, ¿no? Es que cuando Sí. nosotros lo recordamos, Claro. el grupo,
nos recordamos siempre riéndonos, o sea, como ahorita, ¿no? O sea, Anécdota. claro, o sea, nunca es, Sí. qué pena, ¿no? No. Claro, Mejor si no es- recordarlo así, creo. Sí, no, y sale natural, o sea, sale, Claro. te ríes, oye, cuando hacía esto, lo otro, no, o sea, entonces, fue algo en realidad, claro, yo más bien después de un tiempo, como de un año y pico, ¿no? Un poco más, claro, hay momentos que yo me acuerdo y como que lo extraño, digo, pucha, ¿cómo no está este pata, no? O qué tonto, ¿no? De no haberse cuidado un poco más, ¿no? Sí. Estaría con nosotros. A ti te vimos con un perfil bajo cuando pasó eso. Mucha gente salía, pero tú estabas un poco más atrás con todo ese dolor, me imagino, del momento. No declarabas todavía ante la prensa, no declarabas muchas cosas, cuando me imagino que otros sí, de tus Sí lo hacían, ¿no? lo hacían. Bueno, sí, había un poco de eso. Lo que sí, claro, llamó la atención es que, bueno, Carlos es una persona súper conocida, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, Amigo de todo el mundo. Claro, Sí. entonces sacaron notas hasta en los periódicos, en algún otro periódico salieron ahí reseñas, ¿no? Y justo coincidió con la muerte de David Bowie. también. Ajá. Claro, ¿no? Cayó, pues, sí, 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 justo, sí. A 2 días creo. ¿no? Sí, a los 2 días, a los 2 sí, días, sí, ¿no? Y yo, por ejemplo, también soy fan total de David Bowie, es como que mi referente máximo es David Bowie. Bueno, Y luego viene el resto de músicos, en mi caso, entonces, y él también. Entonces habían conjeturas hasta que de repente este pata, porque estaba internado, como que hasta se había metido una juerga forzando la Sí. muerte de Carlos, de Bowie, ¿no? De David Bowie, ¿no? Ya. Como que habían planificado los dos. Claro, como no, algo así, ¿no? Sí, pero claro, siempre una persona que se va, pues es una pena, ¿no? Claro, ¿no? Pero felizmente la música también te ayuda, ¿no? Un poquito a continuar, ¿no? Sí, a seguir, claro. A seguir, ¿no? Y había una canción, por ejemplo, que él había grabado, porque estábamos grabando el último disco, que se llama Una Vida Feliz, Ya. que hace 2 años, ¿no? Entonces, no, 3, ya 3 años, y el tiempo se pasa volando. Y él ya había grabado ya Sí. las líneas. Ah, mira, bien. Entonces, claro, en el disco es una manera de fogarse también, ¿no? Hicimos una canción, ¿no? Con Ramón, yo hice la letra y todo el tema con la melodía vocal y las canciones de Carlos también. Entonces en el último disco ya él no lo ha visto, entonces han salido 2 temas como que mitad, lo que él había puesto. Invita a ustedes. Claro, yo completé el resto, ¿no? La música y además ya, bueno, un tema dedicado a él. O sea, están grabando un disco ahorita en ese momento. Bueno, ese disco salió, como te digo, hace 3 años, porque como te años. digo, sí, el tiempo Ya. se pasa volando. Debió salir hace 3 años, porque él falleció y pasaron 8 meses y Ujú. salió el disco, Ah, ¿no? mira, ya. Ya, por lo que demora. Y bueno, no, y ahorita sí, claro, tenemos, he sacado, en este caso yo he compuesto varios temas, Ya. que tiene una línea totalmente sencilla, simple, sin introducciones, como se estila en la banda. Actualmente, Miguel Ángel, ¿qué estás Claro. escuchando en música de extranjera o peruana que te influya en las canciones? Bueno, mira, te soy franco, ahora estoy escuchando de todo, o sea, música de todas las épocas. Ya. En un momento me pegué con la música indie, ¿no? Y escuché los primeros, digamos, los padres del indie un poco, ¿no? Escuché Stereo Lab, Yo no la tengo, etcétera, ¿no? Y Flaming Lips, que me gustó mucho, y luego de ahí continué escuchando hasta música electrónica, ¿no? Claro, ¿no? Y de ahí cantidad de grupos que tengo, que a veces no me acuerdo los nombres, digamos, ¿no? Pero hasta me encanta, por ejemplo, hasta este grupo ruso que vino a tocar acá, los de que hasta vino a tocar como 3 veces ya. Ese Alemania fue Motorama, claro, ¿no? Claro, Que- Motorama también, claro. que por una amiga escuché, y bueno, de ahí Bang of Horses, que fue otra banda que también buena, es muy buenazo, buena, ¿no? buenazo. Sí. Y toda esta banda que aparecieron en Canadá, ¿no? En esa onda, y de ahí cantidad de bandas pequeñas, en realidad, ¿no? Que tengo grabado cosas, ¿no? Con un sonido nuevo. Claro, el Motorama tiene una onda todavía un poco medio oscura, ¿no? Sí, un poco medio, ¿no? sí, Un poco medio tristona, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero también hay cosas nuevas, un poco más frescas, también estoy escuchando eso, ¿no? Ya. Ya. Y sí escucho, trato mientras la gente me da, y siempre pienso que hay nuevas cosas, porque hay amigos de mi Sí. generación que me dicen, no hay nada. No, Siempre yo hay cosas. estoy discrepo totalmente, Sí, o sea, no, hay sonidos nuevos. Siempre hay Caletas. sonidos nuevos, Sí, grupos siempre, nuevos. siempre. O sea, Sí, está caletas ahí, pero tienes que estar Claro, buscando en internet. claro. también. por Y ya. ejemplo, hay bandas rusas de oscura que yo tengo, Sí, que escucho un montón, sí. bandas de Turquía, o sea, También. bandas de lejos, pero que tienen una propuesta musical diferente y muy retro, como en los 80s, como Ajá. Adamur, Sister Mercy y todo. Claro. Entonces son bandas que Sí. están por otros lados. Claro, y también me gusta como lo que le llaman esto New Rock, bueno, le ponen un montón de También, títulos, ¿no? ah, Claro, Sí. ¿no? Sí. New Wave también. Claro. Algo así, güey. Y que claro, y que la gente de los 80 dice, no, que son bandas que Sí. se han copiado a los 80, pero no, tienen su sonido No, especial. tiene- Killers, por ejemplo,
así tenga su teclado, etcétera, tenga una onda, es una banda diferente, ¿no? Sí, Strokes, sí, por ejemplo, Strokes, claro, pucha, Strokes era también, totalmente claro. diferente. Ahora que quieren relacionarlo con Lou Reed, ya, son No, ya cosas pues, jalar de los no, pelos, ya. ya. Obviamente hay influencias, pero tienen su sonido, ¿no? Claro. Un sonido de la guitarra esa que se pegan tocando hacia abajo, Y uno se ¿no? pega escuchando también. Claro, ¿no? Entonces hay cantidad de esas bandas también que son simpáticas, ¿no? Sí. Ahora, Miguel, una pregunta. Vamos a retroceder un poco como casi tus inicios. Ajá. Cuéntanos un poco esa época dura del rock subterráneo en el cual vos propia, y bueno, los que también estuvimos nosotros en esa época, también lo digo, porque también estuve por ahí, ¿qué recuerdos de tu juventud, en el sentido de adolescencia, mejor dicho, haber pasado momentos difíciles estando dentro de un grupo como vos propio, donde en todo caso la situación en ese momento en el gobierno del país pasábamos tremendo, ¿no? Coches bombas, terrorismo, Sí. mucha inseguridad, y nosotros como adolescentes salíamos igual. No, Claro. quizás a veces no medíamos las cosas. No. ¿Qué recuerdos tú tienes de toda esa época cuando nace el rock subterráneo y Bueno, parte de esa movida? Bueno, recomiendo lo que tú has dicho, coincido contigo primero que no teníamos ningún tipo de miedo a lo que sucedía, ¿no? Bueno, los jóvenes se sienten que son invencibles, ¿no? Sí. Entonces nunca piensas que te va a suceder algo. Y claro, en Lima sucedían cosas, había una inflación económica también, ¿no? O sea, a veces no había cosas, no había mucho dinero. La gente que tenía dinero ahorita es como que nada, bueno, porque ahora la gente tiene dinero, ¿no? En esa época era muy difícil, ¿no? Tener un auto y cosas de ese tipo, ¿no? Escasez había. Había una Mucha escasez, escasez, ¿no? ¿no? Claro, ¿no? Bastante. Y claro, pero en realidad yo te diré que en una época, sí, con austeridad, ¿no? Yo tampoco no vengo de una familia que tenía dinero, ¿no? Una familia clase media baja, en alguna manera, en algún momento. Sí. Entonces, vivíamos, digamos, salíamos, caminábamos, hacíamos las cosas que teníamos que hacer, digamos, ¿no? Y claro, sí había una frustración, por así decirlo, ¿no? De parte de la juventud, ¿no? Creo, de todos, en el sentido de que, claro, las cosas que tú querías hacer y a nivel de música, por ejemplo, no tenías todas las posibilidades que podían tener había en otros países, ¿no? Exacto. Ahora, era una situación Limitado. económica que se daba en todo el mundo, en realidad, porque si te pones a ver que si yo está en Alemania, ves que era una cosa terrible occidental. Igual Berlín era un lugar así, ¿no? Igualito era Nueva York, igualito era Sí, en Londres. todas partes, sí. Claro, había una crisis, ¿no? Mundial, ¿no? Y La claro, Alemania ¿no? no estaba unificada todavía, o sea, Claro, estaba separada, estaba claro, estaba separada. separada. Y había una Claro. rivalidad también entre la misma Alemania. Sí, ¿no? Y obviamente cuando yo vi esta película Cristina F, que era una película de la heroína, que dieron en cine, Ya, pero muy sí. cortito acá, que fue la primera vez que escuché a David Bowie, no sabía que era Bowie toda la música, lo vi tocando, te das cuenta pues que Berlín era un sitio pues horrible, ¿no? O sea, era una ciudad fea, ¿no? Entonces, claro, no es lo que es ahora, ¿no? Y por otro lado, ya viéndolo de lejos, tú te pones a pensar y mucha gente, bueno, en nuestra época, a veces, ¿no? Cuando se han escrito libros se comenta mucho de que las bandas subterráneas pues estaban como que, digamos, golpeadas, ¿no? Sí. Pero yo diría que hay que ampliar un poco, ¿no? La vista, porque en realidad la gente que estaba golpeada realmente era en la sierra, ¿no? En esa época, ¿no? Sí, pues. Ellos eran los que vivían realmente el drama, ¿no? Nosotros no vivíamos el drama, sino era, digamos, como que ellos eran la zona de emergencia, como así se llamaba, Sí. y nosotros éramos la zona de urgencia. Bueno, hasta ahora ¿no? sí, así. Sí, sí. Como un hospital, Algo así, nosotros exacto. podíamos esperar, pues, ¿no? Pero... Ayer en salud, pero. Claro, todo dolía un poquito el estómago, pero ellos después lo están matando, ¿no? Como dijo una vez en una entrevista también en el 89, que ¿te acuerdas de la Peña Huascarán? Sí, La cual claro. él y desconcierto dice algo muy cierto. Nosotros somos la voz que representa a mucha gente que está Claro, que no podía... que no puede Claro, hablar. O sea, sí, nosotros como sí. artistas quizás era un momento muy difícil también. Sí. No se recuerda eso. Ahora, claro, hay anécdotas uno que tiene, ¿no? De músico, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre no teníamos instrumentos, ¿no? Ujú. Entonces, con guitarra de palos ensayaba en una casa, Sí, ¿no? bueno, ahora es la clásica hacer eso. Claro, La ¿no? precariedad en ese momento. Sí, ahorrar eso. sí, ¿no? Entonces, Somos era así, subterráneos todavía. claro. Y bueno, ya por mi lado también, bueno, la gente era bien, por otro lado también era bien jorguera, ¿no? Entonces, digamos, se vivía mucho el momento, ¿no? En el rock subterráneo se ha vivido también, no solamente se ha dicho cosas, sino también se ha vivido, ha sido como una catarsis del momento, es como una fiesta y en ese momento dices todo, ¿no? Ya. Muy poca gente pensó también ¿cómo se llama? En el futuro, en el sentido de dejar grabaciones, Ya. en el sentido de que esto está sucediendo ahora y hay que, ¿cómo se llama? Pensar un poco, Decir de algo. manera un poco más seria, ¿no? Ligeramente más seria en lo que estás diciendo. Entonces, era simplemente la catarsis, ¿no? Era subir al escenario y lanzar tu rollo. Y luego de ahí grabar, pues, mucha madre, las bandas no pensaban mucho en eso.
Y también estaba acompañado un poco que casi nunca nadie lo dice los libros, ¿no? Que han sacado, pero ya sabe la juerga, ¿no? En realidad, ser músico, como somos tanto que yo como yo, que estamos en Extraño Silencio, es una inversión, ¿no? Ser músico es invertir Claro. tantas cosas como grabaciones, ensayos, invertir también tu tiempo.